Habíamos pensado para hoy compartirles un video que posiblemente ya hayan visto porque es bastante popular, pero bueno, en realidad la idea de compartirlo es un video cortito, dura 5 minutos. La idea es que nos sirva como disparador para poder hacerlo, cruzarlo, analizarlo a la luz de las lecturas que hicieron de las clases que hicimos, de las clases 3 y 4. Se llama Juicio a la Escuela, probablemente, como dije antes, ya lo conozcan. Y paso a compartirse. Albert Einstein once said, everybody's a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid. Ladies and gentlemen of the jury, today on trial we have modern day schooling. Glad you could come. Not only does he make fish climb trees, but also makes them climb down and do a 10-mile run. Tell me, school, are you proud of the things you've done? Turning millions of people into robots, do you find that fun? Do you realize how many kids relate to that fish swimming upstream in class, never finding their gifts, thinking they are stupid, believing they are useless? Well, the time has come, no more excuses. I call school to the stand and accuse him of killing creativity, individuality, and being intellectually abusive. He's an ancient institution that has outlived his usage. So, Your Honor, this concludes my opening statement, and if I may present the evidence of my case, I will prove it. Proceed. Exhibit A. Here's a modern-day phone. Recognize it? Here's a phone from 150 years ago. Big difference, right? Stay with me. Here's a car from today, and here's a car from 150 years ago. Big difference, right? Well, get this. Here's a classroom of today, and here's a class we used 150 years ago. Now, ain't that a shame? In literally more than a century, nothing has changed. Yet you claim to prepare students for the future? But with evidence like that, I must ask, do you prepare students for the future or the past? I did a background check on you and let the records show that you were made to train people to work in factories, which explains why you put students in straight rows, nice and neat, tell them sit still, raise your hand if you want to speak, give them a short break to eat, and for 8 hours a day, tell them what to think. Oh, and make them compete to get an A. A letter which determines product quality, hence grade A of meat. I get it. Back then, times were different. We all have a past. I myself am no Gandhi. But today, we don't need to make robot zombies. The world has progressed. And now we need people who think creatively, innovatively, critically, independently, with the ability to connect. See, every scientist will tell you that no two brains are the same. And every parent with 2 or more children will confirm that claim. So please explain why you treat students like cookie cutter frames or snapback hats, giving them this one-size-fits-all crap. Watch your language. Sorry, Your Honor, but if a doctor prescribed the exact same medicine to all of his patients, the results will be tragic. So many people will get sick, yet when it comes to school, this is exactly what happens, this educational malpractice, where one teacher stands in front of 20 kids, each one having different strengths, different needs, different gifts, different dreams, and you teach the same thing the same way? That's horrific. Ladies and gentlemen, the defendant should not be acquitted. This may be one of the worst criminal offenses ever to be committed. And let's mention the way you treat your employees. Objection. Overruled. I want to hear this. It's a shame. I mean, teachers have the most important job on the planet, yet they're underpaid. No wonder so many students are shortchanged. Let's be honest. Teachers should earn just as much as doctors, because a doctor can do heart surgery and save the life of a kid. But a great teacher can reach the heart of that kid and allow him to truly live. See, teachers are heroes that often get blamed, but they're not the problem. They work in a system without many options or rights. Curriculums are created by policymakers, most of which have never taught a day in life, just obsessed with standardized tests. They think bubbling in a multiple choice question will determine success. That's outlandish. In fact, these tests are too cruel to be used and should be abandoned, but don't take my word for it. Take Frederick J. Kelly, the man who invented standardized testing, who said, and I quote, "These tests are too cruel to be used and should be abandoned." Ladies and gentlemen of the jury, if we continue down this road, the results will be lethal. I don't have much faith in school, but I do have faith in people. And if we can customize healthcare, cars, and Facebook pages, then it is our duty to do the same for education, to upgrade and change and do away with school spirit, because that's useless.
Unless we're working to bring the spirit out of each and every student, that should be our task. No more Common Core. Instead, let's reach the core of every heart in every class. Sure, math is important, but no more than art or dance. Let's give every gift an equal chance. I know this sounds like a dream, but countries like Finland are doing impressive things. They have shorter school days, teachers make a decent wage, homework is non-existent, and they focus on collaboration instead of competition. But here's the kicker, boys and girls. Their educational system outperforms every other country in the world. Other places like Singapore are succeeding rapidly. Schools like Montessori, programs like Khan Academy, there is no single solution. But let's get moving. Because while students may be 20% of our population, they are 100% of our future. So let's attend to their dreams. And there's no telling what we can achieve. This is a world in which I believe. A world where fish are no longer forced to climb trees. I'll rest my case. Bueno, se nos había ocurrido que en lugar de dividirnos en dos pequeños grupos, en realidad, bueno, si éramos más eran más grupos, pero para que puedan discutir entre ustedes cuáles son, digamos, qué de las lecturas, qué categorías, qué ideas, qué conceptos de las lecturas que vinieron haciendo estas últimas semanas encuentran enunciadas u omitidas en este video. ¿Y qué otras cosas, qué otras inquietudes les surgen a partir de bueno, esto, de haberlo visto? ¿Les parece? ¿Armamos unos pequeños grupos? A ver, somos 14, yo diría 3 grupos. Sí, 3 grupitos así. Ah, está bien. Hablan todos. Muy bien. Le voy a darles inicio y los profes vamos a quedar en grupos, nos salimos, así ustedes pueden conversar con nosotros. Bueno, arranquen nomás. Empecemos a comentar un poco qué estuvieron discutiendo, qué hubo coincidencias, disidencias, qué pasó ahí. A ver, yo no veo a todos. Porque el profesor... Compartiste la pizarra. Muy bien, pro. Bueno, nosotras, Cristina, ¿querés decir algo vos? ¿O empiezo yo? No, está silenciada, Cristina, está hablando y no se la escucha. Ahí está, dale. ¿Comienzo yo? Sí, dale, dale. Bueno, primero quiero decir que esto de leer y de estar trabajando en esta materia, tanto como en teoría de la educación, que nosotros estamos cursando licenciatura en Ciencias de la Educación, nos está desestructurando, desestabilizando y rompiendo la mente y las estructuras que traíamos. Y todos los días nosotros hablamos con Cristina trabajamos en grupo, vamos haciendo las cosas, vos hiciste esto, y hoy hablábamos sobre eso justamente. Y al mirar este video, porque yo la clase pasada, no sé si te acordás, Paula, cuando tuvimos que analizar las imágenes, dije que no veía diferencia entre el dispositivo, bueno, y eso me quedó en la cabeza toda la semana, porque me repercutió, y de esto hablo cuando hablo del trabajo de seguir pensando lo pensado. Entonces ahora, al ver este video, con esta nueva postura que tengo, digo, no, que este hombre está equivocado, o sea, que no puede destruir así a la escuela, y que puede haber muchas cosas que él diga que está mal, pero tenemos que tomar, claro, si vos decís, ay, cuando todos miran la imagen de que el dispositivo está igual y dicen, oh, como yo dije la otra vez, sí, si miro eso, sí, pero si yo pienso en el docente que está enfrente y en cómo da su clase, no importa el dispositivo, cómo estén sentados, puede haber una persona que lo siente en grupo y trabaje tradicionalmente, o una persona que lo siente
de esa manera, pero que venga a abrir la mente de los alumnos y que trabaje otro tipo de relación que genere otro tipo de subjetividades. Y eso es lo que hablábamos en el grupo. Qué interesante. ¿Lo pudieron ligar? Esto que estás diciendo es clave, incluso como contrastándolo, porque no quiero ponerlo yo en palabras, pero con, digamos... Cuando hablo de relación desde poder, podemos ubicarnos en Foucault, que era lo que veníamos hablando en la primera clase. Y después también trajimos el concepto de que, está bien, hay que romper, pero no tirar, como el concepto de la vasija, que uno rompe y vuelve a construir con lo que queda, que no sé, y decíamos, no quiero meter la pata y quedar mal, ¿es de Freire? No. ¿De quién es eso? Es de Philippe Meurier, me parece, no, eso en realidad hay una poesía que habla Galeano, de lo de la vasija. Sí, pero pero en uno de los textos que leímos estaba esto de la Lo vasija. retomó, y como yo estoy leyendo de las dos materias a la vez, no me acuerdo. No me acuerdo. Pero la idea era Creo que esta, es Freire. no tirar todo, sino que valorar la escuela y reconstruirnos tomando lo que es positivo, ¿no? Bien, el otro para sumar a esto que están comentando Griselda y Cristina, los chicos, las chicas del otro grupo que estuvieron discutiendo en esta línea, qué apareció, digamos, qué vieron en el video, cómo se relaciona con lo que leyeron. Dale vos, Fede. Mando yo. Bueno, respecto a esta temática en particular, sí, digamos, lo primero que surgió ya el título Juicio a la Educación, más allá de entender también que por más que vos veas la foto igual, hay cosas que han cambiado, también lo abordamos desde el lado de, bueno, si el discurso va a ser juicio a la educación o la carta a la maestra, digamos, a mí me hizo acordar mucho a Milani, que es como, si la vas a encarar atacando a los docentes, que básicamente van a ser los que ejecuten el cambio del paradigma educativo, arrancaste muy mal, porque ya es como que te los pusiste en contra con el solo título del video, más allá del contenido después bueno, yo imagino, si soy un docente que está laburando hace 20 años y me encuentro con el juicio a la educación, probablemente ni lo mire. Entonces, también discursivamente una cosa es criticar, digamos, y hacer un aporte constructivo, y otra cosa es esto, me parece una carga muy fuerte, juicio a la escuela. En este sentido, dijo algo Loreley, que estaba en el grupo nuestro. ¿Está ahora? ¿Estás, Loreley? Hola, sí, acá estoy. ¿Qué dije? No me acuerdo. Porque dijiste que el docente es quien va a transformar, va a ser el mediador que va a poder realizar el cambio en esta postura hegemónica que se estableció y va a intervenir y va a ser quien rompa esta manera de reproducir lo instituido. Lo dijiste muy bonito. Sí, sí, dije algo así, sí, perfecto. La idea es esa, me parece que siempre se le pone el ojo a la escuela, se le intenta hacer cargo de todos los baches, como lo que estamos leyendo, baches políticos, económicos, sociales, culturales, y la escuela claramente no tiene que dar respuesta de todo eso. Y siempre el ojo también está puesto en el docente, como que es el encargado de. Y quizás deberíamos hacernos cargo de nuestro rol en ese sentido, ¿no? De construir, de reconstruirnos y de volver a crearnos. Y me parece que eso es lo fundamental dentro de la escuela. Y una construcción conjunta, no solo de parte del Estado, sino también de parte de los docentes y conjunto a las familias. Me parece que es una construcción constante. El docente sí es el transformador, pero es constante y es entre todos, es conjunto. Sí, en eso quizás un poco, ¿no? Con las ideas de Illich, en donde sacar a la escuela, ¿no? Desde ese lugar como que es el lugar que salva, el lugar que va a cambiar el mundo, y que la educación la educación no es solo en la escuela. Sacarla desde ese lado, entender que la escuela como institución también, al igual que la sociedad, está ahora como en un tironeo, ¿no? Entre cuestiones muy tradicionales y algunas cuestiones, yo lo decía en el grupo, yo creo que si uno se pone a mirar
la escuela, hasta estas cuestiones tan tradicionales que puede tener la escuela, como nosotros la otra vez hablábamos con Griselda, el tema del timbre, la formación, bueno, todas esas cuestiones que se van rompiendo. Quizás a veces, yo también siento que muchas veces cuando se habla, a veces se habla un poco alejado de la escuela, y muy desde el tecnicismo, ¿no? Desde la persona que no está metida adentro, como generalmente a veces pasa con los diseños curriculares, con las decisiones políticas que se toman para la escuela, ¿no es cierto? Que están, como siempre se dice, en un escritorio. Entonces, yo siento que hay muchas cuestiones, que hay muchas pedagogías críticas, pedagogía queer, pedagogía descolonizantes o descoloniales que están entrando en la escuela. Lo que pasa que yo creo que esto es exactamente lo mismo que está pasando en la sociedad. La sociedad está muy dividida en este momento, o sea, es como que está en una etapa de transición, y quizás a la escuela va a tardar todavía más en llegar, porque la escuela es una institución muy establecida, y me Muy parece nueva. que sí, y quizás con esta cuestión de que todo el mundo opina de la escuela, todo el mundo habla de educación, y entonces es como que siempre tenemos el ojo puesto en la escuela y en el docente. Contra eso también hay que luchar mucho, y por eso es que yo también creo que quizás los cambios tardan mucho más en llegar, porque hay una visión muy crítica sobre la escuela. Me agarro de eso último que dijiste, Cristina, para preguntarles a ambos grupos, porque también la noción de crítica no entendía como un ejercicio de desnaturalizar, ¿no? Lo preconcebido, lo que creemos sabido. Me preguntaba si, porque, digamos, yo los escucho y entiendo que hay lectura detrás de todo este análisis que están haciendo, y que estas lecturas están dialogando en las cabezas de ustedes mientras están mirando el video. Pero un poco en el ejercicio que les proponemos en la materia, que va a ser también el del TP1 y eventualmente el de los parciales, que tiene que ver con poder extraer categorías de los textos y hacerlos jugar, digamos, ponerlos en juego con el caso dado, con ya sea un texto escrito o en este caso audiovisual, me preguntaba si pudieron, o si podemos hacer ahora el ejercicio entre todos, de ver qué categorías nos parece que entran en juego con esto que acabamos de ver. Dijeron, recién hablaban, por ejemplo, de la crítica a la escuela, mencionaste ahí, bueno, hay categorías como concretas que aparecen en las lecturas que hicimos, y me preguntaba si podemos hacer el ejercicio entre todos de ver cuáles son, de enumerarlas, de explicarlas, de ver por qué nos parece que aparecen en el video, o que se ven reflejadas en el video. ¿Se entiende lo que os Sí, publiqué? Sí, sí, sí. sí. En nuestro grupo nos fuimos bastante por el lado de la educación capitalista, y ahí enseguida nos encontramos con la educación que reproduce, ¿no? Que no genera nuevas ideas, sino que cuando en el video dice forman para el pasado y no para el futuro, vemos que para el pasado significa evidentemente reproducir los estándares y quedarnos en lo tradicional. Y en ese sentido, bueno, apareció la educación bancaria de Freire, y a su vez, porque el debate fue un poco por el lado del capitalismo, también nos encontramos con la división de la escuela primaria profesional y la secundaria superior. No me acuerdo de quién es eso. O de lote tablet. Que, bueno, claro, que forma para la desigualdad del capitalismo, ¿no? Tiene que ver un poco con eso, de cómo ya en la escuela se refleja la división que va a haber para el trabajo capitalista. Y con el Y concepto después, de blanco. Perdón. sí, sí. No. Bueno, y después lo último es, hablamos un poco de fracaso
escolar, que no nos acordábamos, ahí sí que no sabíamos de quién lo decía, que el sistema organiza este fracaso de una gran parte de la población, que genera que muchos estudiantes repitan y terminen abandonando la escuela, y que eso es parte de la estructura educativa, y que además en ese fracaso se lo hace sentir al estudiante como un fracaso personal, no como algo que esté estructurado de esa forma. Quería hacer un comentario, pero Griselda había... Sí, ha hablado de blanquear, me parece. ¿Había escuchado? no llegué a escuchar. Blanquedad. El Claro, ahí concepto de está. blanquedad también sí, Ah. de Apple, ¿no? Como que es más holístico y como que todo en el mundo, como que funciona, como que él hablaba que era espacial, ¿no? Y que en diferentes partes del mundo, o sea, lo que ocurría acá, que estos chicos no tenían escuela, era por este pensamiento también capitalista, sería, ¿no? Ah, A ver, aclara un poco la idea, no termino de entender. Como que el pensamiento social estructura y termina definiendo cuestiones sociales. Por ejemplo, que los chicos no tuvieran escuela en un país asiático era consecuencia de que en Estados Unidos consumieran las papas fritas baratas, ¿no? Creo que quizá lo que hace Apple es tratar de que la mirada sobre el objeto educación sea mirada de esa forma, ¿no? Que creo que la categoría de dispositivo pedagógico nos permite contextualizar. Bueno, ¿la escuela dónde? ¿Por qué? ¿Por qué la escuela era así en ese país asiático? Y hay que contextualizar y explicar todo. Y Claro. bueno, y también cuál es el sentido que tiene comprender la realidad. Leer la realidad es poder comprender por qué las papas fritas baratas son la razón por la cual las Estos escuelas, chicos. los chicos de esa escuela bueno, los chicos de ese país no tienen escuelas. Esa En mirada parte, macro, perdón. sí, no, en parte en ese sentido pensamos también que el video, lo decía yo, me parece que apunta también a cuando dice, esto ya está pasando en otros países, queremos esta educación, para quienes se piensa esa educación, me parece que es para los ciudadanos ejemplares estadounidenses, que es de donde viene el video. No se está pensando en los inmigrantes. Cuando se está pensando en la educación que queremos, no se está pensando en los barrios más pobres de Estados Unidos, donde no vive el estadounidense ejemplar. Claro, yo pensaba en el texto de Apple y no sé si se dice Apple. A ver, la profesora de inglés, ¿cómo se dice? Y lo vinculaba, lo pensaba él y yo lo pensaba. Él no está del lado de los que sacaron para poner la plantación de papas. Él está del lado de la fábrica que vende las papas fritas baratas, ¿no es cierto? Esta cuestión de... Cuando decís él, Cristina, ¿a quién te referís? No, a la persona que está hablando. Ah. Lo siento como representante, ¿no? De juicio. Sí, del dominante, ¿no? Pero no quedó como que era Apple, no. No, al contrario, por eso. No estoy hablando de... No, estoy hablando de la persona que expone y critica la escuela. Yo quiero agregar que también si uno se pone a pensar su mensaje es totalmente capitalista y es totalmente hegemón, ¿no? Un pensamiento hegemónico, el que él está dando ahí frente a de dominio, de acusación hacia la escuela, ¿no? Yo creo que interpela el sentido común, pero bueno, ahí creo que Federico, ¿no? Creo que iba a decir algo. Sí, bueno, primero cuando Elías y yo hablamos, ni Facundo ni Tiziana tienen micrófono, así que mal o bien un poco somos su voz también, no es que no hayan participado, todo lo contrario. Y después, bueno, respecto a esto de Apple también, es como se me ocurrió recién, digamos, ni siquiera leyendo el texto, pero cómo
la propia educación se relaciona, porque digo, así como pasaba en este país asiático que directamente no tenían escuela, era consecuencia también de un problema de educación, de que el ciudadano estadounidense que consume esas papas no está educado en el consumo y cuando consume no pasa de la papa frita a la boca, masticar, tragar. Entonces digo, ahí también hay, bueno, la falta de formación de ciudadanos críticos en Estados Unidos también repercute en que no haya escuelas en este país asiático misterioso que no nos quiso decir el nombre. Y bueno, y también hablamos de esto, de, digamos, bueno, la escuela como preparando, me quedé con lo último que dijo Cristina, preparando para el trabajo, y esto que había dicho él, y bueno, habla de esta educación que educa para el pasado y tiene que educar para el futuro, bueno, sí, pero ¿para qué futuro? ¿Para el futuro de ciudadanos críticos o para el futuro de trabajadores de Google, que también te prepara para el trabajo, pero simplemente cambió la modalidad? Yo pregunto, Sí. blanquead de Apple, ¿en qué sentido lo dijeron y cuál es, digamos, cómo No lo interpretan. lo interpretan? Porque no me quedó muy claro cuando lo dijo, no sé si fue Griselda, pero se lo pregunto a todos en realidad. Yo lo que entiendo de la categoría de blanquear, me parece que da un ejemplo casi al final, en cuanto dice a pensar el negro, no el negro como negro, sino como color, en función del marrón, del rojo y del blanco, ¿no? Y aparte de los colores da otra, no me acuerdo cuál es la otra también, como esta cuestión de, por eso habla de blanquedad, ¿no? De esta cuestión de no pensar en soledad, sino que pensar el individuo en relación con el entorno y con los demás, ¿no? No sé si... Yo si por está un bien, lado lo a ver si lo entendí, encuentro. lo entendí por el lado de que en nuestro caso, por ejemplo, somos latinoamericanos y aún así, debajo nuestro, hay gente que está siendo explotada para nuestro consumo, por así decirlo. Digamos, siempre tenemos ciertos privilegios que se van estableciendo y eso indicaría nuestra blanquedad, por así decirlo. Que nada, tiene que ver con un poco de quién está siendo más discriminado, por así decirlo, y quién está siendo explotado en función de quién. Va por ahí, para mí va un poquito por ahí la cosa, porque tiene que ver con las relaciones de poder, pero la categoría de Ahí iba a decir, sí, la con las categoría relaciones de poder. o las Relaciones de relaciones, o las blanquedad. relaciones de dominación, ¿no es cierto? Perdón, Claro. Gisela, disculpa. Sí. Ibas a Porque decir es algo. las relaciones de blanquedad, de lo colonial. Pero ¿por qué utiliza blanquedad? Porque en realidad vieron que blanquedad es un invento de Apple, porque en realidad debería ¿Por ser qué? negritud. Él trata de poner una categoría en la misma relación, pero dice negritud no la voy a usar, pero negritud es una categoría que se utiliza en Estados Unidos y tiene que ver con una mirada política sobre la negritud y toda la lucha de los negros en Estados Unidos, que a sí mismos se identifican como negro, como hoy desde las corrientes decoloniales se habla de indio, y uno dice, ¿por qué indio? Seguimos hablando de indio y de raza, se recuperan esas ideas porque siguen siendo dominados de alguna manera. Entonces vuelven con esa categoría para, digamos, mostrar que las relaciones de dominación siguen presentes. Entonces blanquedad viene a tratar de pensar en el blanco, no sé, ahora creo que alguien iba a decir algo, pero no quiero adelantarme yo a lo que están diciendo. Pero... Como el blanco, como en el lugar del poder, del conquistador. Verse el blanco como blanco. El blanco es la norma, el blanco Claro. viéndose como blanco es una novedad, porque el blanco no ve su blancura. Como es el que domina, no ve que en realidad es la medida de todo, inclusive los grados de blanquedad, porque ustedes van a ver después más adelante con Fanon, ¿no? Esta idea de el que es menos negro entra más adentro de la norma, ¿no? Entra una cuestión racial. Me resulta interesante igual tomar el aporte que hacía Elías respecto de pensar también la blanquedad en términos de privilegio, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, digamos, como estirar un poquito, sé que por ahí es un poco estirar un poquito, nunca diría Apple dice que, pero me parece interesante que lo que decía de poder usar el concepto o la categoría de blanquedad para pensar nosotros desde el lugar que ocupamos en nuestros propios privilegios y sobre qué está sostenido también, más allá de que
como decía él, somos todos latinoamericanos, o uno no se pensaría como en una relación de poder para con un inmigrante, ¿no? Pero digo, hay algo ahí de, digamos, asumir esa cuota de blanquedad en un punto quizás también nos vuelve un poco más... Sí, no creo sé, que por eso, volviendo a lo que decía Gabriela, digamos, usa blanquedad y no blanquitud, porque él destaca que, digamos, en la negritud hay una construcción de una identidad propia que en la blanquedad no, porque el blanco no se ve como que es una identidad particular, y es como, yo no le digo negro a nadie, entonces no discrimino, y nunca digamos, es esto, es la norma, no es una categoría, la categoría es todo lo que sea distinto, todo el otro merece categoría, el blanco no se categoriza, no está. Como creo que por eso que creo haber entendido cuando él dice por qué eligen, en realidad no él, sino la traducción, por qué elige blanquedad y no blanquitud. Hago una pregunta que también tiene que ver con las discusiones para ver si charlaron de esto y si no por ahí lo podemos charlar entre todos. ¿Cuál es o qué cosas se desprenden, qué mirada sobre los docentes se desprende del video, digamos? ¿En qué lugar se lo pone al docente en el video? Porque algo se dijo respecto de que, creo que al comienzo, no me acuerdo si fue Fede o Elías, que mencionaron... al final se lo critican a la escuela, pero en definitiva los docentes hacemos a la escuela. Pero más allá digamos, de esa mirada inicial, ¿qué visión sobre el docente se desprende? ¿O a qué visión invita el video sobre nosotros? O sea, por un lado lo empieza criticando, pero por otro lado destaca que es tan importante como un médico y que, digamos, destaca esto, lo loco de que una persona que todos consideramos, digo, incluso los más tradicionalistas del super outsider de la escuela que la critican, ven en el docente como la figura relevante, pero al mismo tiempo vivimos en un sistema donde el docente cobra el mínimo indispensable para llegar a trabajar. Entonces, como también, digamos, si bien arranca con un juicio duro, también entiende que las condiciones en las que viven los docentes, o por las que el sistema tiene preparados para ello, no invitan demasiado digamos, a empoderarlos, si querés. Como que no están tan reconocidos por el Estado como sí lo están por la sociedad, quizás. A nosotros nos surgía cuando lo comentábamos, pensando en el encuentro de hoy, por un lado esto de que es un poco contradictorio, ¿no? Como si nosotros como docentes estuviésemos por fuera del dispositivo, digo, que estás atacando al dispositivo escuela y pareciera que los docentes, ¿qué somos? ¿Dónde estamos? Si no adentro de la escuela. ¿Quién hace a la escuela? Si no todos quienes participamos. Eso por un lado. Y por otro lado, nos parecía que cuando hace dice, bueno, un médico te salva una vida y un docente puede tocarle el corazón al estudiante, ¿no? Como que nos parecía, lo ponemos en consideración, pero que hay como una mirada romántica, romantizadora, ¿no? Del docente y no política. Digamos, como, ¿cuál es la función del docente? ¿Por qué deberían cobrar más? Sí, porque le toca el corazón al estudiante. Nadie lo niega, y cuando eso sucede es hermoso, lo hemos vivenciado como estudiantes seguramente también, pero el foco no está puesto en ningún momento del video, está claro, hace un rato lo decían, ¿no? Una mirada política, de la educación, ni hablar de que la compara con productos, ¿no? Compara la escuela con un auto, compara la escuela con un celular, habla de customizar, que viene de customize en inglés, que es como personalizar el producto para las preferencias individuales. Bueno, más allá de todo eso, que ya lo dijeron, de una u otra manera, hay una mirada romántica o romantizadora y apolítica del rol docente, ¿no? Como nos parecía eso también, que por ahí se traduce un poco eso de la presentación. Muy novoescolista. ¿Cómo? Muy novoescolista, como Claro. sí, se proponen un montón de cosas, pero no se ve a la educación como el hecho político que es. Buenísimo, Fede, ahí también queríamos llegar, a ver qué les parecía del escolarismo que se desprendía de buenísimo, claro, exacto. Aparece esto de la creatividad, ¿no? Como que se necesita que la escuela haya más creatividad, que la imaginación, digamos, estos elementos, como hoy hemos estado diciendo, que por supuesto no es que nosotros, digamos, a los que adherimos, pero bueno, esto, desde un posicionamiento, ¿no? Desde una cuestión ingenua, ¿no? Porque si no, también, como veníamos diciendo, terminamos privilegiando, ponderando el
métodos, ¿sí? Y caemos en un modelo tecnicista de que es ser creativo y pura imaginación en la clase, y nos olvidamos de lo otro más importante, que es nuestro posicionamiento político, ¿no? Y ahí es donde tenemos que poner el ojo, ¿no? En estos mensajes. Perdón, Gaby, justo te No, interrumpí. te iba a decir que por qué no ponías que la educación es política, que el docente tiene de alguna forma esa dimensión política y que está desdibujada, generalmente en todas las teorías no críticas, ¿no es cierto? Porque en las teorías críticas, en realidad, De según ahí. Saviani, evidentemente no son pedagógicas, la gran mayoría de los reproductivistas son sociólogos, son todos sociólogos, de hecho. Pero bueno, podríamos Claro. meterla en esa clasificación de Saviani, podríamos poner a todos los pedagogos críticos, decoloniales, queer y todos los que vengan, que esos sí tienen una mirada claramente política y pedagógica, ¿no? Piensan en la educación y cómo transformarla. Hay un Sí, momento estaría Giroux, ¿no? Miguel Manzana. Michael Apple asimismo se presenta en Argentina o en los lugares donde se habla español, Miguel Manzana. Ah, sí, claro. Estaba pensando que en un momento del video el actor dice, el acusador dice que que la escuela es intelectualmente abusiva. Y nos parecía cuando lo charlábamos como que se contrapone con la propuesta, uno de los capítulos que les invitamos a leer en el libro de Carreño, que es el capítulo número 2, en el que ella El describe socialismo, ¿no? Sí, es el capítulo de educación socialista en el cual está resumida la propuesta de Gramsci, como, digamos, de los intelectuales orgánicos, ¿no? Como esta, digamos, nos parece también que, porque un poco la idea es que nos sirva esto como el ejercicio que les estamos proponiendo, de bueno, esto es lo que está, y nos parece que, por ejemplo, podría asociarse al concepto de blanqueidad, y qué es lo que no está, o a qué se le opone, ¿no? Bueno, acá se habla de la escuela como reproductora de la desigualdad, o como fábrica de robots, creo que dice en un momento, fábrica de no sé, algo así, ¿no? Sí. Y lo podríamos asociar con los críticos reproductivistas según bla, 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 y en contraposición, digo, como para que ustedes también puedan ir pensando en ese diálogo, digamos, porque la idea es que las cosas que estamos leyendo también, en las cosas que estamos leyendo también hay oposición, ¿no? Mismo en el libro, en la asociación de capítulos que tuvieron que leer de Carreño, aparece eso tal cual, como uno detrás del otro. Y una cosa que a mí me quedó pensando de la presentación también como individualista, ¿no? Del hecho de concebir el aprendizaje. El pez solito en la pecera, ¿no? El pez que no puede escalar el árbol, como asociado a toda esta lógica de mercado en la que se pone la escuela, que se opone tanto, bueno, han leído por ahora, si no me equivoco, solamente el capítulo de Pedagogía del Oprimido de Freire, pero digo, esta visión, o un poco la invitación es también a pensarnos como parte de una comunidad, de una grupalidad, y que no es el estudiante solo que si puede o no escalar el árbol, y que en realidad la escuela debería ser que el pececito pueda nadar y no escale el árbol, digo, como ¿no? Una visión sumamente individualista y la concepción de educador educando, como no ahí lo sigue poniendo en esa verticalidad, ¿no? Pero por ahí me estoy adelantando. Cuando pones creatividad e imaginación escolanovismo, yo no descarto la creatividad y la imaginación, a mí me gustan para la escuela, digo, no solo eso, tiene que estar la dimensión política. Porque la imaginación y la creatividad es fantástico, y de hecho me parece que es lo más complejo y lo más difícil a veces de pensar en la escuela. Hay una tendencia al acartonamiento y a repetir recetas o a pedir recetas, eso es muy común. En cualquier sala de profesores estás buscando quién te pase una clase, una receta, esto funcionó allá, lo quiero poner acá. Y vos sabés muy bien que eso no sucede, que bueno, lo podés hacer, pero no es lo que hay que hacer, ¿no? Porque cada diseño pedagógico en tu aula es para tu grupo, ¿no? Y así todo muchas veces no te resulta, porque ese día pasó otra cosa y tu clase no existió, tuviste que inventar otra cosa, tener plan B. Entonces, bueno, le digo no, para no dejarlo como algo que no es necesario, por eso. Digo porque me encanta el pizarrón. Perdón, Federico.
No, está bien, está bien. Yo capaz lo que le agregaría es que me hace acordar mucho esto a la metáfora del pez, porque digo, sí, es muy estúpido pretender que un pez se trepe un árbol, pero al mismo tiempo ver al estudiante como un pez es pensar que solamente le vamos a poder enseñar a nadar. Y no necesariamente, digo, no es un pez que no va a poder trepar nunca, digo, hay que dar esa posibilidad también. Es como que yo creo que esa atención al individuo, que igual está muy bien, desde el novoescolismo, lo sigue reproduciendo como el individuo que está destinado a ser. Ese es capaz el rasgo fundamental. O sea, sí es muy buena la crítica a la escuela tradicional, desde el lado de que le falta creatividad, le falta innovación, le falta atender un poco más al ser humano como individuo distinto a los demás compañeros de clase, pero no deja de verlo como el pez, que lo mejor que podemos hacer es que nade muy bien y muy rápido y nada más. Sí, en términos de Freire yo diría que nos invitaría a pensar, ¿el pez sabe que lo que está haciendo es nadar dentro de una pecera? O sea, digo, como, ¿no? Ese es un poco el ejercicio, no es si puede o no escalar el árbol, o si quiere escalar el árbol, ¿qué está haciendo? Como un poco preguntarnos cuál es el lugar que ocupamos en el mundo, ¿no? Claro. Y que esa es la invitación que está bueno que hagamos ese ejercicio con nuestros estudiantes permanentemente. Bueno, ¿qué lugar ocupamos en el mundo? ¿A quiénes les somos funcionales? ¿Qué estamos haciendo? ¿Para quién? Claro, eso lo del pez en el estanque me hace recordar a una alegoría de Platón llamada la alegoría de la caverna. Cuando estaban los 3 o 4 prisioneros adentro de la caverna y ellos solamente tenían que ver lo que los tipos de atrás les reflectaban en el fuego. Y básicamente todo lo del pez en el estanque me hizo recordar a esta alegoría. Y es muy parecido. Y en ese sentido me parece que se puede sumar, por así decirlo, que si pensamos una educación desde afuera, de forma contraria a lo que propone Freire, y pensamos al estudiante, en este caso como un pez, así como yo puedo decir, no, el pez tiene que aprender a nadar, puedo también decir, viéndolo desde afuera, el pobre tiene que aprender albañilería. Y no le doy oportunidades reales de aprender otra cosa, sino que lo categorizo simplemente por su condición inicial. Bueno, sí, por ese lado se me ocurría que podía ir lo de pensar la educación desde afuera y no desde el propio estudiantado o desde la propia comunidad que interviene en ese estudiante. Tiene que ver también con aceptar la diversidad y ver la postura del que da, si da lo mismo a todos para que todos sean iguales, o si le da a cada uno lo que necesita, desde ese lugar la igualdad, partiendo de la trayectoria de cada uno, ¿no? ¿Se entiende lo que digo? No una igualdad de dar a todos lo mismo. Se abren un montón de temas, me parece. Creo que una de las cosas que hay que tener en cuenta es que hay siempre tensiones, siempre va a haber tensiones y discusiones en torno a cómo pensar en la diversidad y a su vez también pensar que la educación tiene que tener ciertos contenidos comunes con los cuales nos podamos mover en una nación, digamos. Cuando uno piensa en cómo compaginar eso es muy complejo. Es decir, creo que son debates y discusiones constantes que tienen que ver con lo local, lo regional y lo latinoamericano, digamos, cómo nos vamos pensando en cada lugar. Obviamente, yo creo que es una gran tensión. Recuerdo en esto que dentro de poco viene el 12 de octubre, sería bueno recuperar los discursos del 12 de octubre, porque evidentemente hay algunos que nos pueden permitir observar quiénes quedan siempre afuera, ¿no? Yo digo, ¿cómo pensar en un país donde hay un montón de lenguas que se hablan y sin embargo hay una sola oficial, ¿no? Y en la escuela solamente circula una lengua. Entonces, bueno, esto igualmente esto es para más adelante, no nos queremos adelantar. Pero es difícil pensar, siempre hay tensiones entre lo individual y lo comunitario de alguna forma. La escuela tiene que lograr eso, tiene que lograr respetar la diversidad, pero a su vez poder contemplar lo comunitario, ¿no? Lo social, lo que circula dentro de la comunidad. Sin perder de vista que lo que pasa en un barrio también pasa en una ciudad, y tiene que ser, o en una provincia.
¿Cómo articular eso? Bueno, es bastante complejo. Pero bueno, creo que esa es la apertura al diálogo, la apertura a poder dialogar y encontrar en la riqueza de las voces, ¿no? Que todos puedan tener esa, creo que creo que Apple en ese texto, una de las cosas que por ahí no mencionamos, pero ya que trajeron ese texto acá, es cómo cambió su posicionamiento como docente cuando incluyó todo lo que sucede, digamos, desde los movimientos sociales, ¿no? Y así también van a ver más adelante a Walsh, Catherine Walsh, que dice lo mismo, ¿no? Cómo ella cambió su posicionamiento pedagógico-político cuando incluyó todo lo que sucede por fuera de la escuela, ¿no? Que es lo que hay, bueno, también vino muchas veces McLaren Argentina a hablar, hay algunos discursos de McLaren en IMPA la fábrica, no sé si han visto. Me encantó el video de IMPA. Claro, bueno, McLaren, que no sé por qué todavía no sabe hablar español, porque el tipo recorrió toda Latinoamérica, incluso estuvo casado con una chica latinoamericana durante mucho tiempo, él siempre habla en inglés. Pero bueno, ahí él lo que hace, justamente dice cómo vincular lo que está por fuera de la escuela con la escuela, y cómo eso le da otra dimensión a la educación, otro sentido, un sentido realmente, que ahí entran todas estas discusiones y todos estos debates, ¿no? Estas tensiones, se tienen que discutir en los espacios, en las esferas públicas. Bueno, lo vamos a ver también más adelante por ahí. Ahí por eso puse en el pizarrón, perdón, sí, ya no. te dejo hablar. Sí, sí. La descripción como ellos se autoperciben como intelectual militante y a su vez como militante intelectual, ¿no? En este dualismo entran estos autores, estos representantes que estamos viendo, ¿sí? Esa es la invitación que hacemos y la propuesta, ¿no? A ir pensándolos y también pensarnos a nosotros mismos después en nuestras prácticas de este modo, ¿no? Perdón, justo interrumpí. No, lo que iba a decir que, retomando algo que había dicho Gabriela, con respecto a que tiene que haber una cantidad de contenidos comunes, ¿no? Tomaba un poco lo de Gramsci cuando él se opone o está en contra de la educación negativa de Rousseau, ¿no? Cuando él habla de educar de acuerdo a los intereses, y lo que Gramsci propone es que qué interés puede tener alguien a aprender algo que desconoce. Entonces, quizás también es la escuela, como siempre decimos, ¿no? La escuela también es mostrar ciertos conocimientos socialmente válidos, que quizás hay quizás grupos que los traen, que ya desde su familia o desde el contexto, pero hay otros que no, y que esos conocimientos socialmente validados también les van a servir a ellos para superarse y por ahí modificar su propio entorno o su propia realidad, ¿no? En relación a esto que decís, Cristina, y lo que estaban diciendo, que decía Gaby hace un ratito, en el video aparece se menciona que los diseños son la traducción de políticas educativas que se hacen por fuera de la escuela, ¿no? Ahí también mezcla un poco el acusador. Por ahí un poco lo que pensamos es esto, digamos, que venimos charlando en esta reunión también, que sí, es cierto, están estos saberes socialmente aceptados que forman parte de los currículum, con los que tenemos que trabajar en las escuelas, quienes lo hacemos, pero un poco la invitación de la materia es a pensarnos en ese rol, ¿no? Decir, bueno, si este es el diseño y estos son los contenidos que han sido socialmente aceptados y que han sido aprobados y que son parte de una política de Estado, definidos en un determinado gobierno. Pero nuestro rol en el aula es cómo abordamos esos contenidos, Exacto. desde qué lugar. Sí, es porque intervenirlos. Y tomar posición, claro, y problematizarlos. Yo cuento siempre que tuve un docente en mis primeros años de la escuela secundaria que contra todo lo que estaba de moda en ese momento, yo iba a un colegio nacional y estatal, nos hacía leer Santillana. Y era muy polémico, porque ya en ese momento Santillana, los manuales de Santillana estaban muy bastardeados, digamos. Pero el ejercicio era permanentemente cuestionar todo lo que ahí leíamos. Entonces eso nos llevaba siempre como a otras lecturas, a otras preguntas, a otros debates. Digo, porque por ahí a veces, incluso yo te escuchaba recién, Cristina, cuando hablabas de esos
de ese sector de la población que quizás no tiene acceso a determinados capitales culturales y que la escuela no deja de ser quizás una posibilidad a ese acceso, es también el cuestionamiento que se le hace muchas veces a los emprendimientos, a las escuelas, bueno, contra las que por supuesto no tengo absolutamente nada, me parecen todas experiencias muy valiosas, pero que por ahí que tratan de alejarse del modelo tradicional, ¿no? De acercarse a modelos que incluso estamos estudiando ahora mismo con estas lecturas, al Montessori, digamos. Pero ¿qué pasa con esas experiencias que terminan siendo siempre satelitales al sistema más grande, que terminan siendo siempre para una élite? Élite no entendida en términos de quizás de clases altas, pero no deja de ser una élite, ¿no? Una comunidad pequeña que puede acceder a determinado formato. Son como, en realidad, debates que siguen, que por suerte siguen, pero que está bueno también poder usar estas lecturas que estamos haciendo para problematizarlos. Una cosa que no sé si, creo que no la dijimos, pero que me parece también interesante, es esto de, en un momento dice, el mundo ha progresado. El mundo ha progresado y la escuela ¿no? Como, ¿cuál es el concepto de progreso que sigue manejando, que está enunciado en el video, ¿no? Que es un poco, digamos, con el mandato con el que surgió la escuela, que lo vimos en las primeras lecturas de la primera clase. También eso, como, una cosa que no quería olvidarme, Miguel sugirió hace un rato ver el documental La Educación Prohibida. A mí me genera contradicciones, Miguel, ese documental. Por lo mismo que me genera contradicciones este video que acabamos de ver, pero no sé en qué sentido lo estabas diciendo vos o proponiendo vos. Ahí yo justo estaba contestando lo mismo. Ay, Y está no. bueno para hacer una mirada crítica sobre ese tema. Claro. Perfecto, no dije nada. Pero bueno, está bueno. No sé, Miguel, si querés hacer algún comentario, pero está muy buena. Sobre todo las dramatizaciones son dramatizaciones bastante, las que hacen en las escuelas, muy, para mí, yo no vi nunca en una escuela una cosa así, digamos, por ahí hace 30 años o 20 o no sé, muchos años atrás, pero hoy esas dramatizaciones se han quedado en el tiempo. Para mí el mensaje es un mensaje bastante, no sé, está buena para hacer una crítica, como el Manuel Santillana que hacía tu docente. Claro, claro. También está bueno Igual, ver... la educación prohibida es ¿de qué año? Porque todo ya uno lo va viendo y todo como que va quedando, todo No va sé si es cambiando 2012, tanto que va quedando... 2014. Claro, Más o menos, por ahí, sí. claro. Es interesante ya- ver quién la produce. ¿Quién es el Sí. productor de eso? Sí, Yo tuve ya lo vi yo, ya vi quién era, es el apellido para... Si no me equivoco, está Gastón Paul. Sí, pero Sí. Gastón Paul narra, es el... No, Sí. ya te digo quién es el... Y Gastón Paul es el que de alguna forma... sí, no, es el profesor. Sí, sí, ¿No? sí, en realidad, sí, que me parece que sí, pero es como es como el protagonista que expone la película, ¿no? Me parece. Que expone, que explica, o hay algún momento que le explica algunas cuestiones de la educación, me parece. Lo estoy buscando. Según nuestra fuente no crítica, Wikipedia, es del año 2012. Y bueno, la producción es de gente que no conozco, no sé a quién estabas apuntando, pero el protagonista Sí, acá el director, no, el director es Armando conocido. Ain. Fíjate si aparece el alias o cómo se autodescribe creo que es el director. Te nombro a 5 o 6. Armando Ain, Franco Iacomela, Diana Gómez, Amy, Ailén Campos, Fernanda pero este no es Blanc, Florencia Moreno. Sí, Esos sí, son los productores. Cuando busqué ese dato, entré creo en una biografía de uno de ellos y aparecía como hijo de las estrellas y la galaxia, ¿no? Entonces, bueno, como que me empecé a meter un poco más en eso y ahí me di cuenta de hacia dónde apuntaba en realidad el documental, que tiene una tendencia. Y después de eso, me acuerdo que el algoritmo de Facebook me empezó a sugerir cosas, tipos de escuela, de todo ese estilo, una oferta imperdible. Claro, o sea que tenía un fondo, claro. Sí. Por eso te digo, por ahí uno lo ve así de la nada y dice, la educación prohibida, lo ve y después volvemos a lo mismo. Igual en
en este mensaje que vimos recién, del juicio a la escuela, hay también una mención a un dispositivo que es el más exitoso del mundo, parece, y que todos tenemos que parecernos a ese, ¿no? Que es Finlandia, ¿no? Y por ahí cuando lo veía decía, bueno, pero ¿cuáles son las realidades de este país? Claro. O sea, ¿cómo es Finlandia? ¿Sabemos más datos? Porque todos dicen, sí, es exitoso, no hay tarea, los chicos la disfrutan a la escuela. Sí. Genial, bárbaro, perfecto. Bueno, ahora, como discutíamos nosotros cuando trabajamos con este documental para la clase, y en Argentina no, o sea, no, ¿cómo lo pensamos? ¿Cómo lo traeríamos, no? O sea, no sé, me llama la atención esas cosas, esos mensajes que se instalan y que después, con cualquiera que hablas, te menciona a Finlandia como el caso exitoso, ¿no? Y bueno. Bueno, pero eso también es el poder de los medios de comunicación y la persuasión, ¿no? Que habla Gramsci también. Sí, hace un rato Gaby decía esto de que interpela el sentido común. Lo que nos pareció interesante del video es que justamente aparecen muchos de esos mensajes con los que lidiamos cotidianamente, no solo que entran por la televisión o por las redes, pero que después están en la mesa de nuestras familias, ¿no? Sí, sí, sí. E incluso en la sala de profesores. Digo, esto no, porque Finlandia, y si volvemos a la clase 1, donde estábamos discutiendo el concepto de dispositivo pedagógico, que tiene que estar sí o sí ligado, como decía hace un rato Gaby, a su contexto sociohistórico, paremos de hablar de Finlandia. Digo, está bueno como aprender, estudiar y ver qué cosas pueden retroalimentar o alimentar nuestras prácticas y hacernos pensar en otra educación posible, pero acá, Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina, Latinoamérica, ¿no? Sí, o eso iba a decir, o por lo menos hablemos y nos podemos comparar con los países latinoamericanos. Tal cual. Por algo en nuestro país vienen a estudiar un montón de personas en la universidad, ¿no? Eso es algo que nadie lo dice, que aparecemos en los rankings mundiales, o sea, tiremos un par de flores a nuestro país, ¿no? Me parece que... No es que ¿Cómo? no se dice, sino que se dice como algo malo, como bueno, nuestras universidades que pagamos los argentinos sí. blancos y trabajadores, las vienen a usar los extranjeros. Bueno, pero es solo la uva la que aparece primera. No, que la de Mar del Plata salió este año. Tenemos La Universidad Nacional de Mar del Plata, sí. No, por eso, lo digo en forma un poco irónica. Somos cuartos, obvio. Por Somos eso. cuartos en el ranking. Top 4. Es verdad que en el sentido común de la gente está eso. Hay que demistificarlo. Y lo que interesante de Finlandia, por ahí sí estaría bueno, es que es del Estado, ¿no es cierto? Y también Estados Unidos, por ejemplo, que si bien se critica todo lo que, digamos, todo lo que tiene que ver con el Estado, bueno, el financista más importante de todos los descubrimientos y toda la investigación en Estados Unidos es el Estado, son los privados. Entonces bueno, uno ya sabe cuáles son las relaciones y qué es lo que nos venden y qué es lo que uno compra de todo eso, ¿no? La importancia de que el Estado, digamos, sea el dueño de las patentes, de los medicamentos, de todo ese tipo de cosas, por eso se fomenta. El conocimiento es dinero, ¿no? Y bueno, los países invirtieran en conocimiento, eso podría tener, evidentemente, bueno, yo igual estoy totalmente a favor de que el conocimiento sea totalmente libre y sea totalmente gratuito, es decir, ¿no? Toda la producción de conocimiento sea de esa forma, por eso si fuera producción del Estado no entraría como mercancía, ¿no? Pero no estaríamos hablando de capitalismo, ¿no? Y la verdad que tiene que ver también con un sistema. O incluso que sea el Estado el que compra la patente y haga ese conocimiento público y no que esa patente que, digamos, el descubrimiento es que probablemente de un investigador de una universidad hasta pública y lo compra Monsanto. Entonces ahí también está el problema, digo, no en que el tipo que hizo la investigación tenga un rédito, sino en que, bueno, el que se lo queda lo usa para que no lo podamos saber los demás. Bueno, ahora se está viendo con el tema de las vacunas, ¿no? Que están tratando de crear en Estados Unidos, las dos empresas, Johnson y la otra que es la de Bill Gates, ¿no? Bueno. Ahora estamos en la competencia. Bueno, ¿y algo positivo del video no hay? Yo digo, ya lo defenestramos. Algo positivo no tiene que quedar este video. Nosotros lo encontramos. Fue duro la tarea, pero algo encontramos Pasó positivo. muy rápido. Sí, yo no sé si a todos les pasaba, pero yo había palabras que no las leía abajo.
La parte de abajo aparecía cortada por la mitad. Sí, pero uno, viste, las podía leer como... No, y yo en el momento me pasé del teléfono a la compu, así que un cachito me dije, paso ahora, y necesitaría verlo de nuevo, pero bueno. Compartí el link después de nuevo. Compartí el Quizá link. para las clases de mañana que lo puedan ver antes. El tema es que también, como es un material que está pensado para ser un poco destrozado, un poco defenestrado. Subirlo a la plataforma sin mayores explicaciones, es medio spoilear. Explicaciones, ¿no? Claro, va a estar. Bueno, pero que sea no sé material si de análisis. tú que vos te Es como buscarle algo positivo a lo de las papas fritas baratas, más o menos. Pero no me quiero ir de la clase sin saber lo positivo. A ver, me desconcertaste. No sé si dijimos que era positivo, sino que, a ver, no quiero, a ver. No, como esta fe que está depositada en la escuela, ¿no? Y que, fíjense que si el tipo se mata haciendo un juicio a la escuela, ¿no? Es porque de alguna manera todavía la escuela, como institución de la modernidad, sigue teniendo una fe y un peso, ¿no? No es que le está haciendo un juicio, no sé, a otra institución, le está haciendo la escuela, o sea, estamos llamados. Más allá que después nosotros defenestramos todo lo que se criticó, ¿no? Pero se lo está haciendo la escuela, entonces creo que algo de importancia tiene la escuela, más allá de la mirada que tenga el actor sobre en este juicio. A eso, por ahí es lo que apuntábamos, ¿no, Paulita? En eso estábamos de acuerdo. No, y que es un poco lo que sucede también cuando muchas veces uno dialoga con familias, padres, madres, abuelos, que vienen a la escuela a cuestionar esto, a cuestionar aquello, ¿no? Que salen en los medios echándole la culpa de la escuela a todo, que ahí también detrás de toda esa crítica está esa fe ciega, ¿no? En que es en la escuela donde se va a gestar el cambio, donde se va a gestar la transformación. Todos los políticos en todas las campañas se llenan la boca hablando de que la educación, ¿no? Digo, por ahí, también para interpelar, para ver que detrás de ese discurso sigue este mandato con el que nació la escuela, en cierta forma sigue vigente, ¿no? Por lo que creo que está bueno que estamos discutiendo a qué entendemos por progreso, etcétera, 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 todo lo que discutimos hoy, pero bueno, ese mandato sigue vigente. Yo quiero polemizar igual, porque nosotros sobre el final, en realidad, esto que rescata Tute, lo vimos en realidad como algo también criticable, y de hecho ahora que lo veo a Illich ahí solito, sin comentarios, es también que es muy acotado, porque es pretender que solo la escuela, en edad escolar, va a ser la responsable de la formación de toda una sociedad, y los que no fueron a la escuela, los que quedaron afuera, los que ya tienen 50, 60, los propios docentes que no tienen que seguir aprendiendo y no tienen posibilidad de seguir educándose, es como, tampoco lo vi como algo tan positivo. O sea, sí, está bueno que la educación ocupe ese lugar central en el discurso, tanto en este video como en el discurso público, pero me parece malo que digamos que es la responsabilidad de la educación quede en la escuela, que son esos, no sé cuántos años son, y no más allá, y rescatando a Illich, que capaz su propuesta es como un poco fantasiosa, porque es muy complicado, y porque ahora veo que lo que puso Gabriela, digamos que habla de que las críticas que se le hacen es, todos estos dispositivos que vos proponés también salieron de gente que fue a la escuela, pero sí quizás pensarla para la educación superior, digamos, para después, que la universidad sí sea más abierta, y que no solamente entres a hacer una carrera de grado larga y eterna que probablemente no puedas terminar, sino que sea más abierto a la formación constante de los y las ciudadanos. Yo creo que igual estamos, me parece, la universidad. Justo hoy vi un post de un amigo que colocaba que la abuela hoy, por ejemplo, está haciendo un curso de Universidad PAMI. Me pareció algo positivo, que está abriéndose la universidad, la extensión, de hecho, la universidad está funcionando muy bien. Quiero hablar muy bien de Paulita, porque si no, después vienen las recriminaciones. Pero va en pos de eso, sí, obvio, comparto con vos, o sea, más allá de lo que dijimos, que es también para no irnos con un sabor amargo a cenar, sino como también esto de... Sí, que en realidad lo que rescatamos como positivo no es que nos parece que habla bien de que sigue confiando en la escuela, sino que el hecho de que en ese tipo de discursos se traduzca, o esté detrás, no se traduzca, detrás de esos discursos esté esa fe en la escuela, es nuestra herramienta también al interior de las escuelas para seguir reclamando, ¿no? Digo, si tanto te molesta es porque entonces seguís confiando en esto, y si seguís confiando en esto, entonces discutamos cómo. Claro. Nada. Yo hay algo que lo vi en
no sé si lo voy a poder vincular con alguna categoría, con algún autor, pero tiene que ver con algo personal, y que lo dijo él acá. A mí si hay algo que siempre me molesta, no me gusta, es cuando hablan de los niños como los hombres del futuro y el futuro. No, los niños son el presente, no son el futuro. Y él hablaba acá también de eso, ¿no? Era educar para el futuro. No, los niños son el presente. ¿Ves? Esa costumbre de decir, ay, son nuestro futuro. No, son nuestro presente, como somos todos. Eso es una costumbre, como que hay muchos que lo dicen y me molesta. ¿ves? Y también un poco pasa que, perdón, Darío, pasa en esto de que dice educar para el futuro, o como decía Fede, no me acuerdo bien, un poco como que se entiende que la educación es en la escuela, y que una vez terminada la escuela ya estás educado, es un estado absoluto el estar educado, el haber terminado la escuela, y que nada, como que uno no tiene las posibilidades de aprender, o las condiciones de aprender, una vez al terminar la escuela, como que no hay por qué aprender más cosas. Si fuera así, entonces en estos 6 meses que llevamos, en donde los chicos no están yendo a la escuela, no hubieran aprendido nada. Y aprendieron muchas cosas, quizás no sé si de la escuela o de los contenidos se aprendieron tanto, pero aprendieron tantas otras cosas mucho más valiosas que un contenido de matemática, de práctica de lenguaje o del área que sea. Entonces eso nos demuestra que la educación no es solamente en la escuela. Dejemos de depositar también, o sea, ocupa un lugar importante, pero tampoco depositemos toda la responsabilidad en la escuela, porque si no, volvemos otra vez, los ubicamos desde un lugar fetichista que no está bueno tampoco. O sea, nos ponen todas las obligaciones que no todas las tenemos. Yo quiero volver porque capaz se entendió mal. Digamos, mi crítica no fue hacia la universidad en sí. De hecho, yo como estudiante, creo que hace 11 años que empecé la universidad, hubo un momento que dejé de avanzar, o de avanzar rápidamente, y la universidad nunca me expulsó. Digo, siempre tengo las puertas abiertas para volver y para meterme, incluso sin anotarme me puedo meter a cursar y no pasa nada. Mi crítica era más a ese discurso de que muchas veces pasa. ¿Cuánta gente hay que dice, bueno, al que se anota y no promociona la materia, que le cobren la matrícula de la universidad? Digo, a eso voy, al discurso que hay, digamos, otra vez a lo mismo, a que no se puede, digamos, aprender por el simple hecho del gusto de aprender algo nuevo, y que tiene que tener una finalidad, esta cosa productivista de la educación, que bueno, está en el discurso, ¿no? Probablemente la universidad intente romper con eso, y también se encuentre con los límites de esta sociedad que la financia y que le pide que eche a los que no aprobamos las materias. Sí, yo siempre me cuestiono, ¿no? O pregunto si este perfil lo tiene solamente la Facultad de Humanidades o si lo tiene toda la universidad en general. Ahí tenemos gente de económica. Ahí tenemos a Federico, que es de económicas. No sé si hay alguien ¿Quién es? ¿Quién es de económica? Yo soy de económicas y soy el que estoy hace 11 años en la universidad y todavía no me echaron, así que algo hay. Ya hay laburo de extensión, digo, con perfiles distintos. Igual a mí yo me quedo, o sea, está bien, voy un mes de cursada de humanidades virtual, pero bueno, me gusta mucho más capaz este estilo, digamos, esta crítica constante, incluso a lo que damos por sabido y todo. Que quizás en otras facultades no, es como más, ¿viste? Del librito del tradicional, son exactas. De esto es así. Unas son humanísticas y otras son exactas. Pero la economía, lamentablemente, no es una ciencia exacta, ese es el gran problema que tenemos, ¿no? Claro. Puedo aportar que en humanidades, de forma virtual, es menos deshumanizante que ingeniería presencial. Ay, me encantó. Mirá cómo conquistamos de humanidades, mirá. Es verdad, es verdad. Lo dicen hippies, pero después nos reclaman. Claro, a nosotros, yo me acuerdo este año fue, ¿no? Griselda, sí, cuando arrancamos a principio de año que tuvimos, creo que fue una charla en el aula magna, y nos dijeron que uno entra de una manera en humanidades y si uno sale, ¿no? Sale de otra manera. Y yo creo que llevamos 4 meses y ya nos revolvieron todas. Ya nos revolvieron todas. Así que bueno.
No, quizás habría que ver cuáles son las funciones de cada uno de los niveles educativos y si no hay alguna que concentra un poco a todas, que tiene que ver cómo el construir en prácticas ciudadanas, en construir en el discurso, en el debate, en construir en el día a día, aunque estés en jardín de infantes, puedas pensar y argumentar qué es lo que querés hacer y por qué lo querés hacer y qué es lo que pasa, Bueno, que falta y que nos eso, falta en el aula y cómo reclamar lo que falta en el aula y poder aprender en el ejercicio de la pluralidad y de respetar al otro en el discurso, y eso para mí es lo es más tal cual. importante en cualquier nivel educativo, ¿no? Y es lo que falta. Y si bien en el diseño está, que se tiene que trabajar, en la primaria se llaman consejos de aula, la resistencia a la implementación es grande porque no tienen la visión de verlo como un saber en sí mismo. El poder dar mi opinión, el poder escuchar al otro, el poder decir lo que siento, cómo me afecta, cómo lo Sí, soluciono. poner en palabras. Yo trabajo en una escuela cooperativa en la que eso funciona desde hace más de 20 años, con nenes muy chiquititos y nenas muy Desde chiquititas. jardín. Y es fabuloso. Y es ¿En fabuloso. Amullén trabajas vos, Paula? Sí, trabajo hace Sí. 10 años en Amullén. Pero Y- hay que dar ese espacio y hay que generar, eso también se enseña. Ujú. Y está, Justo pero cuesta, como ESI, estaba, que está y es ley, y lo que cuesta que justo se estaban implemente. hablando, me llamó la atención que justo estaban hablando de humanidades, ¿no? Y yo hace 4 años que estoy en humanidades y sigo, tengo un camino bastante bueno acá en humanidades. Me va bien. Bien. Yo siempre me engancho con cosas de extensión, con, bueno, con los cursos, con las cursadas y esas cosas, pero bueno, acá estamos. Muy bien. Y me llamó la atención el tema de cómo el tema de la pandemia, ¿no? La escuela pasó a ser la escuela en la casa. Antes el chico aprendía en el aula, ahora el chico aprende directamente en la casa. O sea, cómo el dispositivo escolar se fue transformando en tan solo 6 meses. Mira vos. Y eso es lo que más me llamó la atención. Antes a la escuela le decían la segunda casa. Así que ahora, Mm. en estos 6 meses le dicen la primer casa. Y a la maestra la segunda mamá. Por favor. Claro, Por algo así. favor, Claro, algo de eso. por favor. Por Bueno, Dios. si les parece, vamos cerrando. Les agradecemos muchísimo que hayan estado todo este tiempo, estas 2 horas, Sí, compartiendo, pensando, muy cuestionando, lindo, muy debatiendo. lindo. Y ya que tienen ese grupo tan grande de WhatsApp, se me ocurre que por ahí pueden invitar al resto de los estudiantes, a quienes puedan, ¿no? A que se sumen mañana a los otros espacios, a los otros horarios. Bueno, esto, que por ahí un poco la propuesta es usar estos disparadores para charlar sobre lo que están leyendo y sobre lo que les está pasando con todo eso. Yo por mi parte no tengo más nada que decir. ¿Nos vamos? Nos vemos en los Adiós. foros. Gracias. No se olviden de los foros. Gracias. Chao, chao. Chao. Gracias, nos vemos. Adiós, gracias.